En el fandom de Ensai siempre ha existido una duda bastante fuerte. ¿Qué edad tenía Gaiz cuando comenzó la historia? El juego nunca lo dice de forma directa, pero sí deja pistas sutiles. Por eso, un usuario en LiveJournal intentó calcular su edad usando referencias históricas reales. La teoría se basa en que la historia de Ensai parece desarrollarse en una época parecida a la Francia postrevolucionaria, y varios diálogos mencionan elementos que encajan con ese periodo. Para entender esta teoría, primero es necesario aclarar el contexto histórico. La Revolución Francesa comenzó en 1789. Uno de sus eventos más simbólicos fue la toma de la Bastilla, que ocurrió el 14 de julio de 1789. La Bastilla era una prisión que representaba el poder opresivo del rey y de la monarquía. Su caída se convirtió en un símbolo del inicio de una nueva era política y social. Por eso, cuando se habla de aniversarios de la Revolución, muchas veces se toma como referencia esta fecha. En el post, el autor menciona que dentro de Ensai se hace referencia al 20º aniversario de la Revolución Francesa. Esta es una pista clave para ubicar el tiempo. Si tomamos 1789 como el punto inicial, entonces el 20º aniversario sería en 1809. Esto sugiere que la historia principal de Ensai ocurre cerca de esa fecha, es decir, en los primeros años del siglo XIX. Además, el autor del post menciona otra referencia histórica importante: el sistema métrico en Francia. Durante la Revolución Francesa, Francia impulsó grandes reformas para modernizar el país. Una de ellas fue el sistema métrico, es decir, la creación del metro, el kilogramo y el litro como medidas oficiales. Este sistema comenzó a implementarse oficialmente alrededor de 1791. En el post se explica que Vale menciona que Gaiz probablemente nació después de que se introdujera este sistema. Eso significa que su nacimiento tendría que ubicarse después de 1791. Con estas dos pistas, el autor llega a una conclusión aproximada. Si Gaiz nació después de 1791, entonces su nacimiento podría situarse alrededor de 1792 a 1794. Luego, si la historia de Ensai ocurre cerca del año 1808 o 1809, eso permite hacer el cálculo de su edad. Por ejemplo, si Gaiz nació en 1792, en 1808 tendría 16 años y en 1809 tendría 17. Si nació en 1794, en 1808 tendría 14 años y en 1809 tendría 15. Por lo tanto, la teoría concluye que Gaiz probablemente tenía entre 14 y 17 años al ingresar a prisión. Sin embargo, el rango que el autor considera más probable es alrededor de 15 o 16 años, ya que encaja mejor con la forma en la que el personaje es representado. Luego viene la parte final del análisis. ¿Cuántos años tendría Gaiz al final de Ensai? El autor del post menciona que los eventos del juego no parecen ocurrir en pocos días. Al contrario, abarcan una etapa larga. Se habla de juicios, investigaciones, cambios de situación y un progreso en la rutina de Gaiz dentro de la prisión. Incluso se menciona que el primer aniversario del encarcelamiento de Gaiz ocurrirá dentro de la historia. Esto sugiere que al menos transcurre un año desde su ingreso. Sin embargo, el post también propone que el final del juego no ocurre exactamente al cumplir un año, sino un poco después. Esto se deduce porque se percibe que pasan más meses debido a las múltiples tramas. La historia de Sion, la participación de Vale, el caso de Evan, el caso de José y el proceso de adaptación que Gaiz atraviesa. Por eso, el autor considera posible que el tiempo total abarque aproximadamente 2 o incluso 3 años. Si Gaiz entró con 15 o 16 años, y la historia cubre más de un año completo, entonces su edad al final se aproximaría a 18 o 19 años. Esto también sería coherente con el cambio que se nota en su personalidad y con el cierre general de la historia.